palabra al experto Mariano Regiardo, Experto. que va a explicar más en detalle técnico de qué se trata la norma, ¿no? Esta reunión la organiza Procesos Mejores. Somos una consultora que inició sus actividades en el año 2012. Ya cumplimos 14 años. Ahora, en realidad, lo cumplimos a fin de mes. Así que, bueno, en estos años hemos ido adquiriendo experiencia en el asesoramiento de empresas, en general pymes, para la certificación de normas. Ahí tengo más gente que tengo que admitir. Bienvenidos a los que se suman. Así que, bueno, ofrecemos servicios de consultoría y capacitación desde el año 2012, en normas ISO principalmente, pero también en mejora de procesos, Lean Manufacturing, capacitaciones específicas, entre otros servicios. Nos hemos especializado en el asesoramiento para la certificación de normas ISO y ofrecemos servicios tanto en ISO 9001, que por ahí es la más conocida, de sistemas de gestión de la calidad, ISO 14001, 45001, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, entre otras, ¿no? ISO 50001, tenemos clientes de consultoría para sistemas de gestión de la energía también, y también ISO 27001 de sistemas de gestión de seguridad de la información, y por supuesto ISO 42001, que es una norma relativamente nueva, que también estamos a disposición para ofrecer los servicios. En lo que son nuestros cursos de capacitación, en general damos cursos en formato sincrónico, en línea, y hacia el final, como lo contábamos en la promoción de esta charla, vamos a estar sorteando ISO Coins. Los ISO Coins es una moneda ficticia, pero válida para comprar cursos de procesos mejores. Así que, bueno, ahí hacia el final, entre los que se hayan sumado, vamos a hacer un sorteo. Primer premio, 100 ISO Coins. Cada ISO Coin son 1.000 pesos. Segundo premio 50 ISO Coins. Y tercer premio, 25 ISO Coins. Bueno, esto es todo. Acá estoy de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, se perdió la red por un segundito. Se me cortó la conexión. Sí. Bueno, no sé, Marian, si pudiste hablar. No, se me cortó la conexión de golpe. Bueno. Bien. A mí también. Perdonen el corte. Me estaba por empezar a dar datos con el celular. Sí, yo también. Debe haber sido algo general, porque bueno, Mariano y yo estamos cerca geográficamente, así que Sí. debe ser que se cayó la red por esta zona. Bueno, le estaba justo por pasar la palabra a Mariano. Yo creo que ya presenté la consultora, así que Marian, si Bueno, estás de acuerdo, presentá la intención de esta charla y bueno, ¿qué nos espera, ¿no? De la inteligencia artificial y sus sistemas de gestión? dale, Adelante. gracias, Rodrigo. Bueno, yo soy Mariano Regiardo, yo soy auditor líder del ISO 42001. Hace ya varios años que estoy trabajando en toda la parte tecnológica, trabajo en informática, en la parte informática y en la parte tecnológica desde hace muchísimos años. Un poco la idea de este webinar que estamos haciendo es entender primero qué es, cuáles son las ventajas sobre una norma nueva que es la ISO 42001. Que, digamos, o sea, esta ISO, imagínense que esta nació en el año 2023, vamos, o sea, es relativamente nueva, y tiene como objetivo
certificar los sistemas de gestión de inteligencia artificial, que ahora un poco la idea es que los veamos veamos de qué se trata. Un poco cuál va a ser la agenda que vamos a tener en la reunión, como para que más o menos estemos todos, veamos lo que vamos a esperar. Digamos, primero vamos a hacer un pequeño glosario, vamos a tratar de entender qué es una IA, la SGA, qué es lo que estamos hablando, de por qué básicamente hoy, qué es lo que está pasando a nivel mundial y por qué esta ISO, digamos, esta nueva norma es tan importante y se está volviendo tan importante a nivel mundial en todos lados. ¿Qué es la ISO? Normalmente, ¿quiénes son las empresas que lo van a certificar? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo se está viniendo toda la parte regulatoria? Yo creo que acá hay un punto muy, muy importante, que es un poco entender cómo es el contexto internacional en general de cómo está funcionando, cómo se empieza a gestar todo lo que es el control y todo lo que es la certificación y poder entender qué es lo que está pasando. Bueno, después, cómo hay que hacer para certificarla. Y finalmente, vamos a hacer una charla, qué sé yo, tengo una encuesta y un par de cosas más. Entonces, bueno, primero como para tener una pequeña introducción, tratar de entender. Digamos, hoy la realidad es que casi todo el mundo utiliza, digamos, por lo menos todo lo que conocemos, casi todo lo que estamos en tecnología y no, estamos cada vez usando más la IA. Usamos la IA. Ahora, el tema que tenemos en el uso de la IA es el tema de la gobernanza. O sea, la IA hoy, o sea, hay varios tipos de IA, para empezar, es que, digamos, existe un primer tipo de IA que es lo que le llaman las IA estrechas, que vendrían a ser los viejos sistemas que están utilizando hasta hace poco, que serían todo lo que es Machine Learning, son los sistemas que hacían visión artificial, todos esos sistemas que empezaron a aparecer, que se utilizaban, por ejemplo, para poder para poder detectar un rostro, para poder detectar distintos tipos de cosas, que era lo que se estaba usando hace un tiempo. Esto fue cambiando con el tiempo y en los últimos años empezó a explotar lo que son los LLM, que serían lo que le llaman la IA aumentada, es lo que hoy le llaman IA aumentada. Ahí estamos hablando de los GPT, de Cloud, de Llama, que es lo que hoy casi todo el mundo usa, sobre todo la gente que desarrolla usa mucho de eso, y muchas empresas están empezando a utilizar esos sistemas para tomar decisiones. Se está poniendo muy de moda ahora el tema de los agentes, se está poniendo muy de moda todo el tema de cómo gestionar la empresa utilizando IA y hacer procesos automáticos. Entonces, todo eso está empezando a traer un montón de preguntas, y entre una de esas es cómo hacemos para controlar todo esto. Porque, vamos a decir la verdad, las IA no son 100% seguras. O sea, la IA tienen un montón de problemas, tanto tienen problemas. Por un lado tienen problemas de seguridad, si están mal gestionadas, tienen problemas que tienen alucinaciones, tienen problemas de la forma en que entregan, o sea, la forma en que utilizan la información y la posibilidad de que esa información quede pública, o sea, porque estaríamos entrenando modelos, o sea, a ver, digo, para nombrarle algunos casos, por ejemplo, digo, a ver, para nombrar algunos casos, digamos, eh, tenés una suscripción y no lo tenés bien armado, y no tenés todo bien Se hecho. cortó, Marian, de nuevo, ¿eh? ¿Se Si cortó? querés retomar, sí, a mí también se me cortó. Se nos está cortando. Qué raro. Ok, no sé por dónde quedé. Y se cortó por un minuto, ponele. Justo cuando empezabas a dar ejemplos, creo.
Ok, gracias. Bueno, nada, está empezando, ha habido un montón de problemas. Las guías tienen este problema de que tienen, por un lado, alucinaciones, que, o sea, ellas tienen que dar una respuesta, con lo cual muchas veces inventan cosas que no tienen nada que ver. También tienen problemas si están mal gestionadas, la información con que uno las entrena, la información que uno les suministra está mal hecha, pueden empezar a tener algunos problemas. Los otros días en otra charla que estuvimos viendo, que estábamos hablando con unos expertos en esto, que contaban que, no sé, por ejemplo, la gente de Samsung subió información. ¿Algo así? Disculpen que se nos corta, ¿eh? Disculpen que se nos corta. Ahí justo le pondré. Voy a poner el wifi Sí, eso del te iba a celular, decir, que te des Wi-Fi con el celu. ¿sí? Porque, no, o sea, Yo voy a hacer lo mismo. Se cortó justo cuando estabas por empezar a contar el ejemplo de Samsung. ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, 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 perfecto. Sí. Perfecto, bien. Nada, el ejemplo de Samsung, digamos, subieron, los programadores de Samsung, el área de desarrollo de Samsung, subió información de códigos que ellos habían hecho a ChatGPT para poder consultarle algo y terminaron compartiendo eso con toda la comunidad, que es información propietaria. O, por ejemplo, ha habido problemas de IAs mal entrenadas en el área de la justicia que termina discriminando y termina tomando decisiones por raza, color, por problemas. O sea, ese tipo de cosas normalmente pasan. Un poco la idea, justamente, que tiene esta norma es que las empresas y que todas las organizaciones implementen lo que se llama un sistema de gestión de inteligencia artificial, que básicamente es, nada, usemos inteligencia artificial, pero pongamos un mínimo marco de gobierno, definamos cómo lo vamos a usar y tengamos ciertos controles y tengamos ciertos puntos de auditoría en donde nosotros podamos saber quiénes son las personas responsables, qué es lo que está pasando, tengamos información de todo, de cómo se gestiona y cómo estamos gestionando dentro de la empresa la inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, hoy la usamos por todos lados. Tenemos la gente de recursos humanos que la utiliza para poder mirar currículum, la gente de marketing que está vendiendo cosas, la gente de desarrollo de software que la usa para programar, básicamente. En ciberseguridad se está usando para poder... de hecho, fíjese que hay una inteligencia artificial que la apagaron porque empezó a encontrar problemas de ciberseguridad y los publicaba y se empezó a hacer un problema porque empezó a encontrar bugs que que son explotables de software muy viejo y bueno, tuvieron que pararlo un poco y estuvieron viendo algunas cosas. Eso es un poco el panorama que hoy tenemos, eso es un poco lo que plantea esta norma, es pasar de usamos IA a armemos un sistema de gestión de inteligencia artificial dentro de la organización como para poder tener control de todo lo que está pasando. ¿Sí? A ver, para que tengan un poco de idea de qué es lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? O sea, hace 2 años la mitad de las empresas, o sea, había muy pocas empresas, digamos, en general que utilizaban IA para sus cosas. Hoy ya más del 65% de todas las empresas grandes globales utilizan la inteligencia artificial, ¿sí? Y al mismo tiempo empiezan a aparecer regulaciones, porque, digamos, esto no queda solamente en que estamos solamente con el tema de la adopción de la IA en las empresas y las empresas que lo empiezan a usar, sino que empiezan a aparecer por todos lados, ¿sí? Empiezan a aparecer intentos o empiezan a aparecer realmente regulaciones. Por ejemplo, que es lo que está pasando en este momento
en todo lo que es la Unión Europea, ¿sí? Que empiezan a aparecer regulaciones como es IA-EU-Act, digamos, que sería el acta para el control de la IA en Europa, ¿sí? Por lo tanto, nada, aparece esta norma, que es la ISO 42001, que viene un poco a ayudar a las organizaciones a ordenar todo este tipo de temas. Imagínense, para que tengan una idea, esta presentación no la hice, ahora la empecé a hacer hace mes y medio, y la cantidad de empresas certificadas que había en el mundo de ISO 42001 a principio de año eran 100. Hoy ya van por las 2000 y esto se va sumando todos los días, se suman más y más y más empresas, digamos, esto está, todo el tiempo se están agregando nuevas empresas con esta norma, digo, porque empieza a tomar cada vez más predominancia, digamos, para poder por los controles que se están empezando a generar por todos lados, ¿sí? Y después también tenemos un segundo tema que es qué es lo que está pasando, digamos. Imagínense que hoy casi la mayoría de las empresas que tienen desarrollos internos o tienen equipo de desarrollo, o no solamente equipo de desarrollo, equipo de lo que sea, de marketing, de lo que sea, los empleados están usando IA y nadie tiene control de cómo la usan, de qué usan. Terminan usando ChatGPT y por ahí está subiendo, no sé, los balances de la empresa para sacar un reporte. Y nada, eso queda público. Si no tenés bien controlado cómo funciona. ¿Sí? Mariano, Eso de subir información, sí. perdona que te interrumpa un momentito. Capaz que estamos teniendo un microcortes. Si cortás el video, capaz que mejora. El mío, ok. Ya lo corto. Después hacia el final lo volvés a... Vale, ahí estamos. Dale. Bueno. Sí, hasta ahora, o sea, básicamente, digo, en casi digamos, esto pasó en 2 años, digamos, ¿sí? Pasó, digamos, de ser, digamos, algo, el hecho de uso de IA pasó a ser algo cada vez más y más normal. ¿Ok? Ok, bueno, ok. ¿Qué es, digamos, teóricamente la ISO 42001? Bueno, es el primer estándar internacional de sistema de gestión artificial, ¿sí? Y acá hay un tema importante que tiene que ver con la norma, que esta norma no dice cómo tenés que usar la IA, no te regula qué IA tenés que usar, no te regula cuáles son tus proyectos, no regula qué es lo que vos vas a hacer con la inteligencia artificial en tu compañía. No es la idea de la norma esa. O sea, sí la idea de la norma es que tengas control sobre lo que hagas. No interesa qué es lo que hagas, pero por lo menos tenés control sobre lo que está haciendo. ¿Ok? La norma tiene básicamente 5 pilares. ¿Ok? Tiene un pilar que es la transparencia, o sea, que toda la compañía, todo el mundo internamente, y también lo podamos poner hacia afuera, tengamos una transparencia en cuanto a cómo funciona y qué decisiones toma la inteligencia artificial dentro de la compañía. ¿Ok? Hay un tema de ética, ¿sí? Que tiene que ver con lo que un poco hablaba hoy en los ejemplos, del tema de los sesgos y la equidad, digo, para que la IA no discrimine, no genere, porque si está mal entrenada, tiene mal el set de datos con que uno le entrena, o tiene mal hecho hoy el prompt, digamos, porque el prompt que le entrega no es bueno, ¿sí? Bueno, podemos tener ese tipo de problemas, ¿ok? La rendición de la cuenta, o sea, que tengamos responsables dentro de las empresas para poder, para llevar adelante las distintas etapas y todo lo que es el ciclo de vida de cómo funciona la IA y sea el responsable de la información de cómo está implementado, o la información que se le suministra, ¿ok? Que exista supervisión humana,
¿ok? Tiene que existir supervisión humana siempre. Un poco lo que esta norma sí plantea es que usá todo como vos quieras, pero es necesario que siempre exista una persona al final o dentro del proceso para poder ver que lo que está entregando es correcto. Que no quede al libro albedrío de la dejamos que labure y que haga. ¿Okay? Porque eso no viene ahí. La gobernanza de los datos, poder entender, primero, digamos, la privacidad de los datos internos que no, como están hechos, y aparte un tema de la calidad de la información, justamente para que después no tenga sesgos y problemas, y un tema de la mejora continua. Digo, por ejemplo, para que el tema de calidad y privacidad de los datos, hay anécdotas. Por ejemplo, hace poco pasó que a una empresa muy grande, no recuerdo cuál es, digo, existe algo que está de moda ahora, que es el prompt injection, es empezar a darle información, darle datos, hacerle preguntas a la inteligencia artificial para hacerla caer y que entregue información que no tiene que entregar. Entonces, a una inteligencia artificial, a un chatbot que tiene una empresa muy grande, medio que le pidieron que haga una poesía con los sueldos de los gerentes y terminó haciendo una poesía en la cual puso quiénes los gerentes y cuánto ganaba cada uno. Porque esa IA estaba conectada en su momento internamente, por alguno de los tantos lugares estaba conectada, con el sistema de recursos humanos en donde tenían armadas las cosas. Entonces, uno no se da cuenta, o está mal armado, o no tuvo las precauciones, puede empezar a generar información. Hace poco, a Martín Tetaz hace poco puso una inteligencia artificial para hablar de su libro y haciéndole injection le destrozaron la cuenta. Le empezaron a hacer preguntas y le empezaron a hacer prompt injection y le empezaron a utilizar la inteligencia artificial, o sea, el cloud de él, para uso que eso, tenía que hacer una fórmula, tenía que programar, le empezaron a utilizar el cloud de él para programar. Claro, le destrozaron, digamos, los créditos que tenía en 2 minutos, porque no estaba bien protegida esa IA. Está bien, probablemente hizo algo muy casero para él, digamos, ¿no? O sea, pero esto mismo llevado a algo casero dentro de una empresa te puede generar un problema bastante grave de compliance, ¿no? Y de todo tipo, ¿ok? Por eso es tan importante esta norma y por eso es tan importante que, digamos, por eso es tan importante que empecemos a pensar de que si tengo una organización que utiliza IA y que tiene cierto nivel de confidencialidad de los datos, si utilizo datos externos, voy a empezar a trabajar con información de otras compañías y demás, que empecemos a tener control y empecemos a gestionar cómo usamos la IA con un sistema de gestión de la inteligencia artificial. Y esta norma un poco lo que viene es a certificar que ese sistema fue generado y fue armado de manera correcta. ¿Ok? Digo, para que tengan, digo, si miramos un poco el panorama, yo por ahí en LinkedIn voy subiendo cada tanto cuando encuentro noticias y voy viendo cosas, hoy cada vez son más las empresas, desde las fintech que tienen por el tema de scoring, detección de fraudes, las healthtech que tienen la parte de diagnóstico, análisis por imágenes médicas, que es algo que se está poniendo bastante de moda, o he encontrado algunas que, por ejemplo, le utilizan para definir cuándo una cama se va a liberar de acuerdo a la persona y tipo de enfermedad, y de esa manera predicen cuándo se liberan camas y cómo va a estar el hospital de lleno y qué sé yo. En recursos humanos, filtro de selección y demás, en todo lo que es e-commerce, digamos, que tenemos desde chatbots y cosas a hacer recomendaciones, pricing. En la industria, mantenimiento predictivo. Esto es algo bastante común, todos los que estén en la industria acá en la charla, para todo lo que es calidad y todo eso, ahí se utilizan, por ahí se usan IAs más estrechas que LLMs, pero no, por ejemplo, para hacer un chatbot no sé, de mantenimiento, de cosas, por ahí uno muchas veces también la he visto usarla, la verdad que está bueno también todo eso. Todo lo que es seguros, servicios profesionales, educación en general, cada vez este tipo de empresas,
O sea, hoy cada vez se utiliza para más cosas. Bueno, un poco tratemos de entender ahora, o sea, cuál es un poco o sea, qué beneficios nos daría hoy el tema de por qué tendríamos que certificar, ¿no? O sea, cuál es la idea de decir, bueno, ok, listo, o sea, nosotros usamos IA, que sé yo, pero ¿por qué la voy a certificar? Bueno, nosotros pusimos esto como, lo pensamos en 3 columnas, ¿sí? En 3 columnas y 3 tipos de beneficios que creemos nosotros que las empresas y las organizaciones pueden apoyarse para certificar y que les podría dar una ventaja. Primero hay un tema comercial, ¿ok? Entender, digamos, que algunos tienen la certificación, otros no, ¿sí? Hoy, si bien no hay demasiadas empresas que hayan certificado, sí esto está creciendo más y sí se está empezando a exigir. Hay un punto que lo voy a hablar en la próxima diapositiva, que es un poco lo que son todos aquellos que tengan y que provean software en la Unión Europea particularmente, que es dentro de todas las iniciativas que hay a nivel mundial para el tema de control de las inteligencias artificiales, es la que más avanzada está en este momento. O sea, la que más avanzada y aparte más restrictiva es en este momento, es lo que está avanzando dentro de la Unión Europea. Bueno, y aparte por dar confianza. Digo, ayer, por ejemplo, mismo subí una noticia, no, ayer no, antes de ayer subí una noticia de Orión, que es una empresa grande que tiene sistemas de... es una empresa que hace asesoramiento de la bolsa a grandes empresas que asesora de la bolsa. O sea, es una mega empresa que maneja 6 billones de dólares, un monstruo que está allá que está allá en Estados Unidos. Internamente ellos tienen un chatbot, ¿sí? Que los asesores utilizan para poder dar sus asesoramientos. O sea, el asesor da asesoramiento utilizando un chatbot interno dentro de la empresa. Bueno, ellos certificaron 42001 no porque tengan que dar nada, no porque haya alguien que se lo esté pidiendo, sino porque ellos consideraron realmente que es importante tener, digamos, una regulación, tener algo que los apoye y poder demostrarle a sus clientes de que la información confidencial que le están dando está bien y que digamos, no va a salir de la compañía, no se va a escapar por ningún lado, y que aparte las recomendaciones que ellos están dando son lo más certeras posibles porque hacen un uso correcto de todo lo que hicieron dentro de la compañía. Bueno, hay un tema regulatorio después, digo, es digamos, avanzar con esto ahora, que es algo muy nuevo, es algo que recién está empezando, digo, ser los primeros, ¿ok? Tener un marco para responder ante el uso y una base sólida para, yo puse acá la futura ley, hay una ley que se está haciendo acá en Argentina, un poco después la puse en duda cuando empezaron a aparecer ciertas noticias del gobierno que empezó a decir, queremos empezar a hacer estas, ¿cómo es? Las sociedades de Las inteligencia sociedades artificial. anónimas de Sí. inteligencia artificial, me parece que... Pero bueno, está cambiando, ahora después lo vemos un poco mejor. Y después por un tema operacional, digamos, internamente dentro de la compañía, poder hacer una reducción de riesgos, tener control sobre el shadow ahí, mejorar la trazabilidad de los datos, ¿sí? Y aparte hay otra cosa que es interesante, es que esta norma se lleva muy bien con la 27001, que es una norma que tiene mucha más popularidad y es mucho más normal que las empresas, sobre todo las tech, certifican, que es la de seguridad de la Sistemas de información. gestión de seguridad de la información. Okay. Marian, déjame Sí, un comentario, un bocadillo. No sí. solo con 27001, la estructura de 42001 es integrable a la mayoría de las normas ISO de sistemas de gestión. También con 9001 podría llegar a ser, entre otras, ¿sí? Entre otras normas ISO de sistemas de gestión. 27001 está como muy vinculada a 42001,
pero una 9001 podría también ser el caso, ¿sí? Exacto, sí, o sea, son todo. Y aparte, digo, la 27001 en particular lo que tiene es que te ahorra casi 2 o 3 meses porque mucha de la estructura que tiene de control es bastante parecida ¿cómo se llama? Se Se solapan, sí. complementa, ¿sí? Sí, Sí, se son, complementan son también. Lo mismo una complementarios. 9, ¿eh? Capaz que no sé si tanto, pero también te allana un poquito el camino tener una 9001. Ya tenés, por ejemplo, contexto, liderazgo, Ah, ok, está bien. planificación, ya tenés bastante. Obviamente no tenés los controles, ¿no? Pero sí tenés bastante de un sistema de gestión en los procesos estratégicos ya bastante implementado, ¿no? Y te allana el camino, básicamente. Bueno, un poco a ver, ¿quiénes son los que ya están certificados, digamos? Porque acá tenemos un grupo ya de empresas que certificaron a nivel internacional y como siempre son digamos, las más grandes, las que están empezando. Si bien ahora empiezan a aparecer las más chicas que dan otros tipos de servicios, pero también nos trae algo interesante que yo lo pensé, digo, porque si yo tengo que certificar digamos, y utilizo una inteligencia artificial para programar. A ver, entendamos algo, que yo creo que es interesante, que, a ver, la inteligencia artificial se usa de muchas formas. O sea, vos hoy tenés un programador interno dentro de tu compañía que vos le mandás a hacer una pantalla para hacer tal cosa. Yo lo hablo de este lado, perdón, porque digo, estoy muy relacionado con la tecnología y un poco lo que, digamos, mi día a día tiene que ver mucho con el desarrollo, con la tecnología y demás. Entonces, pero tenemos un programador, tenés que hacer un sistema, lo mandan y hacen lo que muchos ahora está muy de moda, lo que dicen el vibe coding y todo ese tipo de cosas. Y dice, bueno, yo tengo a alguien que me está desarrollando las pantallas del ABM, del sistema que yo vendo. Digo, tengo algo que ver con la norma de cualidad, si yo la uso nomás. Sí, tiene que ver. ¿Por qué? Porque en ese uso vos tenés tenés el tema de Yadubiá, podés cometer un montón de errores, probablemente tus clientes te estén entregando información. Ok, pero digo, ¿qué culpa tengo yo porque yo uso cloud para eso? ¿No? Bueno, a ver, Anthropic está certificado, con lo cual, desde el lado de Anthropic, ellos ya te pueden dar cierta certificación, te pueden dar cierta seguridad de que lo que vos estás utilizando como tus cimientos están correctos. Ahora, después que vos arriba de esos cimientos empieces a poner que son equivocados, bueno, nosotros vamos a salir a ver ese tema ahora, de la certificación de cómo están armados. Ahora, no, yo uso DeepSeek, y viste que es una IA china que vaya uno a saber, o Quen, qué sé yo. Nada, ahí tenemos ellas no están certificadas, con lo cual probablemente el auditor cuando vaya a verte va a hacer un montón de preguntas extras porque ya estamos hablando de algo que no tiene el mismo nivel de certificación, no tiene el mismo nivel de control que puede tener Anthropic, que son la gente que hizo Cloud, o Microsoft, que son los que tienen Copilot, o Granay de IBM, o el mismo o sea, ChatGPT. Son varias las empresas, son un montón de empresas que que son de las grandes empresas proveedoras de servicios de inteligencia artificial, ¿sí? Que te proveen modelos en línea para que vos puedas hacer las cosas. Bueno, nada. También existe, guarda, que ahora está muy de moda y que veo que mucha gente se está empezando a meter, que es el tema de decir, bueno, ok, tengo un modelo como de los medio ya armado de los modelos comerciales, que los tienen más comprimidos y los cargan en una computadora especial para correr inteligencia artificial, entonces los hacen funcionar internamente dentro de la empresa, con una computadora que por ahí cuesta 4 o 5 mil dólares, vos podés correr un modelo que no va a ser Anthropic, no va a ser utilizar Cloud Code directo, que serían las herramientas esas, pero te va a ayudar un montón y te va a poder, o querés hacer un chatbot para la empresa, para venta, y no tenés ganas de que alguien te lo esté utilizando para, bueno, esas motores internos que tenemos, que existen, nos pueden ayudar un montón para poder, son motores locales que se pueden hacer,
Sí necesitan un cierto hardware, ¿no? La realidad es que vos para algo chico, no necesitas una fortuna para hacerlo funcionar. Digo, esa posibilidad también existe, son cosas que se pueden hacer, con cosas que si alguien quiere certificar se podrían llegar a implementar, nada, eso son cosas que van saliendo, ok. Estas serían las empresas que están certificadas, grandes empresas que están certificadas. Después hay un montón nuevas que están haciendo. En Argentina se está haciendo cada vez más normal. Estamos en contacto con gente que certifica y están haciendo 1 o 2 certificaciones de empresas acá por semana en Argentina. Una de las primeras fue una Heltech que hacía registración de camas de hospitales y demás. Y bueno, ahora todo el tiempo están apareciendo nuevas empresas que piden la certificación y que están por la primera o segunda fase, ¿sí? de certificación acá. De a poco se va empezando a mover porque, nada, es una ventaja realmente competitiva. ¿Qué está pasando ahora? Digo, que esto es un poco lo que les comenté 2 o 3 veces medio por arriba porque quería llegar acá como para tener un mejor, poder ahondar un poco mejor en el tema. Estas son las regulaciones internacionales que están empezando a venir. Estas son las cosas que están empezando a pasar, que están empezando a pedir. La Unión Europea está sacando, o sacó en realidad el año pasado, se puso en vigencia el EU-IA Act, que básicamente es una ley integrada basada en riesgo para la implementación de las inteligencias artificiales. Esta primera etapa en la Unión Europea, al principio, desde el 2024, cuando la implementaron, apuntaron a las cosas más graves, desde fake news o cosas que eran bastante críticas. Ahora, en octubre o sea, el mes que viene, ya en 29 días, ¿ok? Ya se pone más heavy la norma. Ya van a empezar a hacer, van a empezar a exigir controles, ¿ok? Van a empezar a exigir controles. La Unión Europea va a empezar a exigir controles claves para poder proveer, si vos proveés servicios que utilicen inteligencia artificial. Los vas a tener que certificar, te vas a tener que demostrar un montón de cosas, todas cosas que esta norma las tiene cubiertas. O sea que si vos implementás esta norma, automáticamente estarías cubriendo todo lo necesario por el EUIA. Esta norma, ¿por dónde van a empezar ahora, que va a empezar ahora, el mes que viene, van a empezar con todo lo que tenga que ver con cosas más críticas, ¿ok? Con todo lo que tenga, o sea, que es lo que les llaman, tienen riesgos inaceptables, ¿ok? Cosas que hagan reconocimiento facial, social scoring, todo que tengan que ver con salud, que tengan que ver con finanzas, que tengan que ver con todas las cosas que tienen realmente algo grave con respecto a la sociedad en general. No te van a hacer control si vos estás utilizando una inteligencia artificial para, no sé, publicar para sacar un informe mensual interno dentro de tu empresa, o por si estás queriendo ver la calidad de un producto que estás sacando, ver si tiene un defecto o no tiene un defecto. No para eso. No es ahí donde se están metiendo ahora, se están metiendo en la parte, digamos, que tiene algún problema regulatorio más grande, que tenga que ver, que afecte directamente a las personas y de manera grave. Con sanciones que incluso son hasta un 7% de la facturación mundial que pueda tener esa empresa. O sea, están hablando de penas altísimas de millones de dólares para las empresas que no lo cumplan. Con lo cual, en la Unión Europea está empezando, nadie te dice que la Unión Europea dice, tenés que certificar 42, pero sabemos que certificando 42 lo cumplís, que es un poco la idea. Y esto también va a ir hacia atrás, hacia los proveedores de inteligencia artificial, o proveedores de servicios que utilicen inteligencia artificial hacia las empresas en Europa. ¿Ok? Estados Unidos está yendo por algo parecido, por ahí a una velocidad más lenta, ¿ok? Y a nivel nacional, los países estamos más lentos. A nivel nacional, la verdad que viene un poco más lento en general para toda la sociedad, pero en todos lados se está empezando a haber intentos.
O sea, Brasil ya sacó algo, ya tiene una ley que la está andando, que ya está funcionando. Los chilenos, en Chile esto está bastante más fortalecido y ya están empezando a sacar algunas leyes que son restrictivas con respecto a todo eso, particularmente en Chile. ¿Ok? Esto es muy importante. En Argentina hoy es básicamente voluntario, pero ayer me sorprendió porque abro la computadora y me encuentro que la SIGEN, la Secretaría la Sindicatura General de la Nación, acaba de publicar ayer mismo un procedimiento, ¿sí?, de cómo el Estado tiene que implementar la inteligencia artificial. Y leyéndolo rápidamente es implementar a 42.001, o sea, y esto lo van a exigir a los proveedores del Estado. O sea, arrancó el Estado, si quieren. Arrancó el Estado internamente dentro de sus propias cosas, pidiendo cierta regulación. No hay fechas, no hay fechas, pero el documento está publicado, se publicó ayer, si el que quiera le mando el link. Ya está el PDF, está funcionando. Con lo cual, no, es cuestión de tiempo que acá empezamos con alguna regulación. Si bien medio como que eso hay a nivel, digamos, de la política más nacional, no sé si se ve tanto interna, pero sí entienden que tiene que haber algo, porque nada, o sea, digo, todos entendemos que si bien la oportunidad y las mejoras somos más productivos, tenemos un montón de cosas que podemos hacer solas, podemos empezar a delegar tareas, tenemos más tiempo para dedicarle al negocio y a la creatividad que al armar todas las cosas, bueno, todo por lo cual usamos nosotros inteligencia artificial. A la vez ya se empieza a entender que si no hay una mínima regulación, puede llegar vamos a tener problemas y empiezan a generarse ciertos controles, lo cual me parece que está bueno. A nivel Latinoamérica, bueno, como le decía hace un poquito, Brasil está avanzando, ya hay un montón de países con regulaciones, la Unión Europea que hablamos recién, Estados Unidos, Canadá, Singapur, hay un montón de lugares que están empezando a hacer eso, y muchas multinacionales empiezan a ver, guarda, porque las multinacionales, por ahí no te dicen te exijo 42.001, pero te dicen, ¿sabes qué? Acá en la empresa usamos Copilot. Entonces, si vos vas a desarrollar, usás el Copilot de la empresa. O sea, utilizá una cuenta de Copilot asociada a nosotros. No, ¿me entendés? Pero no me alcanza porque se me terminan los créditos. Bueno, no sé, buscar alguna manera de que, pero no vas a utilizar una inteligencia. Si vos querés trabajar con nosotros, no podés utilizar una inteligencia artificial que no sea esta. O sea, un poco, eso se está empezando a pasar, y las empresas, sobre todo aquellas que tienen cierto nivel de confidencialidad en la información que manejan adentro, empiezan a exigirlo de a poco, porque ya se han dado cuenta que el tema del Shadow IA es un error grave en cuanto a la seguridad de la información y al hecho de perder información o de publicar información que no debería estar afuera. Y bueno, ni qué más está decir de alguna empresa de scoring que mañana, no sé, empiece a dar créditos o no, depende si viví en zona norte, en zona sur, en un country o en dónde, digamos. O sea, esas cosas pueden pasar. No son raras que pasen, han pasado, de hecho. ¿Ok? Han pasado, de hecho. ¿Por qué? Porque, digo, aprenden a partir de lo que hay, aprenden a partir de la información que tienen suministrada, y si la información no es buena, van a tener probablemente errores graves en cuanto a las decisiones que toman. Nada, un poco teniendo en cuenta todo esto que hablé, digamos, hoy un poco por qué estamos presentándola, por qué estamos dando esta charla, es porque creemos que hoy aquellos que se sumen, más teniendo en cuenta que es una norma que es bastante amigable con la 27, para todas las empresas ya tienen algún tipo de
ya han arrancado con algún nivel de certificaciones de distintas, de otras normas, esta norma le podría, y utilizan inteligencia artificial, les podría llegar a aportar una ventaja competitiva, digamos, importante, sobre todo ahora en donde esto se está empezando a mover bastante y tenemos que empezar a mover. De acá a 2 años esto va a dejar de ser una ventaja y va a ser una necesidad. Ya dejamos de tener un problema de, lo veo hoy como la 9000, digamos. Hoy básicamente, vos por ahí a las empresas grandes, porque estamos en Argentina, a las empresas grandes le caes diciendo no tengo nada y la empresa grande te dice, bueno, está bien, empecé a venderme ahora y tomá, mientras tanto anda a hablar con Juancito para que te certifique 9000, porque te hacen eso. De acá digamos, con la 42, digo, esto no va a ser muy distinto de acá a un tiempo para todas las empresas que utilicen 42. ¿Sí? Las empresas menos flexibles directamente te dicen no entra porque no tenés la 42. ¿Okay? Y así quedas afuera. ¿Okay? Nada, esto de vuelta, las regulaciones muchas veces no están basadas en 42, pero lo que sí es cierto que la 42 responde a todas las regulaciones por la forma en que está armada y la forma en que está pensada. Es una norma bastante amplia y que tiene una estructura que es realmente para que cubre casi todos los aspectos los cubre. ¿Okay? Un poco este sería el roadmap de como la certificación. Acá Rodrigo seguramente tiene mucho más, nos va a poder ayudar mejor con esto, Sí. con lo cual digo, le paso la palabra a él Dale, para que gracias, lo Mariano. comente. Bueno, tal cual lo que decía Mariano, la realidad es que hoy, si das el primer paso, te estás anticipando de alguna manera. Y ya, si dejás pasar un tiempo, bueno, capaz que lo tenés que hacer a las corridas. Así que la idea sería que para aquellas empresas que lo vean, que se animen, la propuesta de implementar un sistema de gestión de la inteligencia artificial sigue el mismo esquema que en general sigue todo proyecto que busca una certificación ISO, de una norma ISO de sistemas de gestión. Primero, hacemos un diagnóstico inicial, detectamos la brecha que hay entre los requisitos de la norma y la situación en la que está al inicio del proyecto de la organización. Establecemos un plan de trabajo y lo llevamos a cabo. Acá hay que moderar expectativas en cuanto a cuándo la organización quiere alcanzar su certificado y la intensidad del trabajo a realizar, ¿no? De esto voy a hablar hacia el final. Pero habiendo acordado eso, ya tenemos un plan de trabajo y empezamos a implementarlo. Ese sería el segundo paso, ¿no? ¿Qué tiene un sistema de gestión? Un sistema de gestión tiene políticas, es un conjunto de políticas, procedimientos, instructivos, maneras de trabajar para llevar adelante los procesos de la organización. Si fuera de calidad, para satisfacer las expectativas y necesidades del cliente; si fuera de medio ambiente, para proteger los recursos; si fuera de seguridad de la información, para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, entre otras áreas y otros pilares de cada una de las normas, ¿no? Bueno, eso lleva un tiempo, y el grueso del tiempo se va en implementar esto de políticas, procedimientos, etcétera, y también en simultáneo ir comunicándolos a la organización, a la gente de la empresa, a través de capacitaciones, charlas de concientización, y en general no se impone nada, no se imponen las maneras de trabajar. Básicamente es consenso con el equipo de trabajo. De modo tal de que el cambio cultural que recibe la organización tenga un impacto menor, sea mejor recibido por todos, ¿no? Es mandatorio en esta norma ISO, como en la mayoría de las normas de sistemas de gestión, realizar una auditoría interna para estar certificado después. La auditoría interna es aquella auditoría de primera parte que realiza la propia organización y, bueno, si en el caso de ir con procesos mejores, nosotros mismos también les hacemos la auditoría interna.
¿Qué salidas tiene la auditoría interna? La auditoría interna tiene de salidas evidencias de conformidad y de no conformidad. A las evidencias de no conformidad las tenemos que tratar, a los hallazgos no conformes los tenemos que tratar de la manera en la que la norma lo pide, de modo tal, básicamente, y resumiendo el cuento, para evitar la recurrencia de esas no conformidades. De esta manera la organización adquiere capacidad de aprendizaje, ¿no? Una vez que hemos recorrido los pasos 1, 2 y 3, el sistema de gestión, en este caso de inteligencia artificial, va a haber entregado ya información suficiente a la dirección de la organización para que considere esa información, la tome como entrada y realice lo que se llama la revisión por la dirección. Es básicamente tomar decisiones al respecto de necesidades de nuevos recursos, nuevas acciones que por ahí quiera llevar adelante, en este caso en relación con el uso de la inteligencia artificial. En caso de querer certificar, la organización se somete a un esquema de certificación por parte del organismo de certificación, organismos de certificación acá en Argentina conocidos, IRAM, Bureau Veritas, TÜV, DNV, bueno, entre otros, ¿sí? Para ir con ISO 27001, yo les diría que podríamos pensar en IRAM, en Bureau Veritas, entre algún otro. La auditoría de etapa 1 es una auditoría que se enfoca principalmente en el diseño del sistema de gestión, no va tanto a la evidencia de implementación y en general busca que a grandes rasgos tengamos realizada una revisión por la dirección, tengamos realizada una auditoría interna y que los procedimientos, políticas y documentos en general estén diseñados lógicamente. Obviamente, las salidas de esta auditoría etapa 1 típicamente son conformidades y no conformidades que se tendrán que atender antes de recibir, las no conformidades se tendrán que atender antes de recibir a la auditoría etapa 2. Típicamente hay un mes de distancia entre la etapa 1 y la etapa 2, y la etapa 2 es una auditoría en la que ya se va más a evidencia concreta de los procesos, de las salidas que entregan, en este caso las herramientas de inteligencia artificial que se están usando, ¿sí? En cuanto a plazos, todo esto es ajustable también un poco en cuanto a las expectativas de la empresa y eso que hablaba al principio de, bueno, ¿qué tan dispuesto también estás vos como organización a dedicarle esfuerzo a este proyecto? Se puede hablar para una pyme de 50 a 100 empleados, entre 10 a 12 meses de proyecto general, ¿sí? Empresas más chicas capaz que podríamos eventualmente llegar a pensar en un proyecto más abreviado, no lo puedo asegurar, lo tenemos que conversar. Y la modalidad de trabajo es realizando reuniones. Si la organización tiene formato de trabajo en remoto, las reuniones las hacemos en remoto. Si la organización tiene formato híbrido, podemos hacer alguna visita presencial también. Y si es solo presencial, también eventualmente podríamos hacer el asesoramiento, el acompañamiento de manera presencial, ¿sí? El presupuesto también es caso por caso, ¿no? La inversión se evalúa caso por caso. En cuanto al certificado, al igual que los certificados ISO, en general es un certificado que tiene una validez de 3 años, con el compromiso de la organización recibir auditorías de seguimiento todos los años. Es decir, una vez que superaste la etapa 2, supongamos que te fue bien, te dieron el certificado, al año vas a estar recibiendo la primera auditoría de seguimiento. A los 2 años vas a estar recibiendo la segunda auditoría de seguimiento y al tercer año recibís auditorías de recertificación. Las auditorías de seguimiento son ligeramente más tranquilas que las de certificación y recertificación. Pero obviamente no hay que confiarse y hay que mantener el sistema de gestión siempre vivo, siempre activo, evidenciando mejora continua, evidenciando esta capacidad de aprendizaje que yo les comentaba anteriormente. Adelante, Mario. Bueno, gracias, Rodri. Bueno, más o menos teniendo en cuenta esto, vamos a ver, acá seguramente ahora, digo, y esto ya cerrando, quedan un par de filminas más y ya estamos. Esto es
qué es lo que la norma pide y qué es lo que nos van a pedir, digamos. Si yo quisiera mañana certificar, qué es lo que tendría en cuenta. Y esto por ahí nos puede llegar a servir para tener una idea de qué tan lejos estamos de cada uno. Cada uno tendrá que mirarse. La norma tiene varios puntos, digamos, y estos son los puntos los más importantes. La norma mide, digamos, por un lado el contexto de la organización, ¿sí? O sea, los factores internos, externos, quiénes son las personas y que van a estar ahí, que están involucradas. El liderazgo, digamos, tiene que haber un compromiso de la norma, ¿sí? La planificación, los riesgos, oportunidades, objetivos, el soporte, recursos, competencias, formación, comunicación. Acá viene después la operación, el ciclo de vida, la gestión de los datos, la evaluación de desempeño, si tenemos monitoreo, la auditoría interna, la revisión y la mejora, que serían las no conformidades. Ahora, Y me dejas meter un bocadillo, Marian, sí, esos, para los que conocen otras normas de sistema de gestión, muestra una estructura coherente, equivalente a una ISO 9001, a una ISO 27001, los capítulos son los mismos. Por esto también es que se facilita la integración de los sistemas de gestión. bueno, ahora, pero hay una cosa interesante acá que la 42 no tiene, digamos, que la 42 tiene y el resto no. Digo, por ejemplo, que esto serían esto es lo que un auditor normalmente evalúa. O sea, digo, en lo que es gobernanza, por ejemplo, es que tengan una política y esto es muy parecido a las otras, tienen una política de control de la información para que no, ¿sí? Las responsabilidades re claras, todo esto es muy parecido, y un programa de formación, lo que es gobernanza, digamos, no escapa muy distinto a todas las otras normas, ¿sí? Lo mismo que inventario y riesgo, es decir, inventario completo del sistema, la evaluación del impacto por sistema y registros. Acá hay un tema en esta parte, es que a diferencia de muchas normas, por ejemplo, en todo lo que es riesgo y todo lo que es inventario, también una de las cosas que se evalúa, por ejemplo, es el impacto social que tiene la norma. O sea, si yo pongo una inteligencia artificial, ¿cómo afecta eso hacia los clientes a los cuales estás dando el servicio? Eso es algo bastante novedoso porque la mayoría de las normas, estas, que son bastante técnicas, digamos, y sin embargo esta es una norma que la normativa hace una evaluación técnica. Y de hecho, digamos, hablando con auditores, hasta se han propuesto, por ejemplo, de definir que, digo, eso es algo, esa parte, por ejemplo, es algo que normalmente debería tomar alguien de recursos humanos, porque, digamos, es la que tienen, que es un área que es mucho más social que las áreas técnicas de desarrollo o el jefe, el IT manager, que es el que tiene, digamos, la responsabilidad sobre llevar el control de cómo funciona de cómo está el sistema funcionando. ¿Ok? Eso es importante porque, digo, tiene ciertas aristas que son un poco distintas a las otras reglas más técnicas. ¿Sí? Después, una cosa que se evalúa es el ciclo de vida, ¿sí? Entender si hay un plan de obsolescencia, qué pasa si pasamos como ahora, que pasaron al Sonnet 5 y pasaron al Haiku no sé cuánto, y te van pasando de una inteligencia artificial a la otra, bueno, ¿cómo lo implementamos? ¿Qué lo implementamos? ¿Qué controles tenemos? Si tenemos entender qué es lo que va pasando dentro de todo el ciclo de vida de las mejoras, y esto para cómo cambia todos los días. Así que imaginen que que es bastante importante cómo funciona el ciclo de vida, más en este ambiente que todos los días tenemos cosas nuevas. ¿Sí? Los datos, calidad, trazabilidad de los datos de entrenamiento, de los prompts con que le definimos, si tenemos, digamos, cómo tenemos armado la estructura para poder hacerla funcionar, cómo detectamos y mitigamos riesgos, los sesgos y los errores. Acá, por ejemplo, dentro de todas estas, hay empresas que te ofrecen un middleware que te protege de prompt injection y ese tipo de cosas. O sea, si vos tenés una IA que está hacia afuera, hay una capa creo que es de Amazon, que la pones al medio y esa ya hace una especie de sanitización del prompt para que cuando llegue a tu IA ya, digamos, haya un montón de cosas que las haya filtrado o las haya bloqueado para que no haya problemas, ¿no?
y cumplimiento de protección de datos personales. Muchas veces acá, digamos, el trabajo del autor es bastante complejo en el sentido que hay que hacer ciertas tareas para poder ver cómo uno hace para probar que la IA no empieza a entregar cosas que no tiene que entregar. Ahí hay toda una tarea bastante interesante y divertida, digamos, para los que somos más técnicos. Ok, la parte de operación. Tenemos la parte de monitoreo, la detección, los logs, que tengamos toda la información y que todo esto se vaya guardando, que sepamos cómo opera, qué es lo que dice, a quién, cómo, por qué, ¿sí? Y la transparencia, ¿no? O sea, digo, o sea, vos no puedes poner una IA y decirle, hola, soy Juancito, y no. O sea, tenés que decirle, hoy soy un asistente virtual, me llamo tanto. O sea, no sé si alguno ha recibido de DirecTV que te dice, hola, soy el asistente virtual de DirecTV. Al principio yo no me caía muy bien, pero bueno, ahora ya me estoy acostumbrando y ya hablo con el asistente virtual, y antes le cortaba, le digo, llámame otro día, y me entiende y me llama otro día. Pero sé que estoy hablando con una inteligencia artificial y no que se están haciendo pasar por una inteligencia artificial o es un deepfake o ese tipo de cosas. Esa transparencia es la que la norma intenta evaluar y que no pase, ¿sí? Porque de hecho son varias de las cosas que uno están tratando, que todas estas normas nuevas, que todas estas regulaciones que se están manejando a nivel internacional están intentando prevenir que no pasen esas cosas, ¿sí? Que no sea tan, digo, que sepamos que estamos hablando con una inteligencia artificial y no con algo. Y la verdad que hay ciertos puntos y hay ciertos momentos que es bastante difícil darse cuenta de uno. Y por último hay una cosa otra que es el mecanismo de revisión humana, que creo que es clave también en esto. O sea, son dos cosas, la explicabilidad, ¿ok? ¿Por qué la inteligencia artificial dio tal información en tal momento a partir de tal cosa? Tenemos que poder explicarlo por qué eso pasó, y que haya un mecanismo de revisión humana, de que haya alguien que mínimamente esté testeando, un humano que esté testeando y validando que en algún momento, digamos, que esos prompts y que todos esos resultados sean coherentes y no dejarlo a libre albedrío, de que la IA haga lo que haga por cómo funciona, ¿sí? Un poco para cerrar, un poco para darle una conclusión, digamos, y ya ir un poco a una charla o contestar algunas preguntas para los que tengan alguna pregunta, y aparte vemos al sorteo y una encuesta que tenemos. Un poco es un resumen, decir, bueno, ok, ¿por qué empezamos ahora? ¿Por qué? Digamos, porque creemos que hay una ventana abierta, porque creemos que hay poca gente y creo que es un buen momento para decir, si tu exigencia es 42, somos pocos, somos nosotros. Como dice Rodrigo, esto no es algo que lo vas a certificar en 3 días, no es algo que en una semana estás listo, probablemente es un proceso que puede llevar hasta 10 meses hacerlo, con lo cual, no podemos esperar a 10 meses hasta que esto empiece, hasta que alguien venga che, no, ¿sabés qué? Esperame 10 meses, el presupuesto dentro de 10 meses te lo envío, aparte que todavía no tengo la certificación. No, o sea, no funciona por ese lado. Creo que ahí tenemos una ventana abierta y hay una oportunidad. ¿Ok? Hay marcos regulatorios que ya están viniendo, que ya la semana que viene, y sobre todo está bien, no es el 100% de las cosas, pero el mes que viene ya en las áreas críticas ya funciona, y en el 2028 la idea de la Unión Europea es mandarlo al resto de las áreas, o sea que sea universal en el uso de la inteligencia artificial, pero eso hay 2 años, digamos, para que el resto de la industria se tenga que adaptar, digamos, con este tipo de regulaciones, por lo menos en lo que es Europa, ¿no? Estamos hablando de Europa. Creemos que hay un retorno verificable porque, digamos, tener esto, digamos, seguramente nos va a traer más clientes, nos va a permitir, o incluso nos va a ayudar a ordenarnos mejor, o a preguntarnos y pasar de ese, che, ¿qué haces? Che, no, mi empresa usamos IA, a decir, no, mira, ¿sabes qué? En mi empresa usamos IA y la tenemos gestionada, tenemos rolada, te podemos asegurar que la información esté funcionando, y mirarnos hacia adentro, decir, che, tenemos los datos en orden, tenemos las cosas en orden. Las empresas grandes y las empresas que
digamos, muchas empresas lo hacen por una cuestión interna de la empresa y no muchas veces por una regulación, sino porque consideran que hacia adentro tienen que tener las cosas ordenadas, ¿no? Hay una integración interesante con la 27 y la 9000, tienen una sinergia bastante interesante, con lo cual esto también ayuda, y aquellos que estén en plan de ver 27, podemos, digamos, se puede avanzar con un combo y aplicar a las dos a la vez, con lo cual está bastante bueno, porque, digamos, el proceso son complementarios. ¿Sí? Bueno, nada, y generar confianza hacia el resto de nuestros clientes. Un poco eso es la presentación, un poco eso es entender qué es la norma, para qué se usa, cómo están. Espero que esté todo claro, que les haya gustado, digamos, la presentación, un poco lo que se vio. Quisimos hacerla no tan técnica, por ahí si hay algo más técnico, por ahí lo podemos ver ahora terminada la presentación lo podemos ver. Y nada, eso. Pasando ya a esta última parte, en el QR, no sé si quieren, si lo quieren, si tienen, si lo quieren escanear. Entonces, ahora una pequeña aplicación que hicimos, muy sencilla, que, digo, la idea es ver cada uno, auditarse cada uno, a ver desde el lado de mi empresa, si es necesario, si es conveniente certificar, ¿sí? La 42, porque básicamente qué ventajas tiene, de acuerdo a qué tipo a qué usamos, cómo lo usamos, para qué la usamos en cada una de nuestras empresas, y bueno, y de paso, digamos, ir llenando un poco algún formulario de contactos como para poder tener contacto con ustedes en el caso de que alguno quiera, digamos, tenga la intención o quiera certificar, o quiera que nos juntemos como para poder hacer un poco más hacer un análisis un poco más pormenorizado en cada uno de los casos, ¿no? Bueno, un poco acá termina. Le quería dar las gracias por estar a todos los que se sumaron. Y nada, ahora les paso un poco conmigo con Rodrigo, que la idea es hacer algún sorteo dentro de la consultora. Así que bueno, nada, Rodri, Dale. te doy Bueno, la... gracias a los que se quedaron hasta el final. Vamos a hacer rápidamente, te pido que me dejes compartir, Marian. Sí, adelante. Tiqui, tiqui. Ahí están todos estos son todos los anotados. Por lo tanto, yo sé que muchos de los anotados no se conectaron, así que vamos a hacer a gente que se haya conectado a la llamada. Por lo tanto, voy a asignar 6 premios. Los premios efectivos son 3, ¿sí? ¿Lo están viendo en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿no? Bien. Bueno, vamos a sortear. Los 3 que hayan participado se llevan el primer puesto 100 isocoins, el segundo 50 isocoins y el tercero 25 isocoins. Serían 100.000 pesos, 50.000 pesos y 25.000 pesos, porque un isocoin son 1.000 pesos. Vamos con el sorteo. Ahí tenemos Marcela, Luis Mayola y Santiago Roldán. Yo creo que los 3 primeros participaron, si no me equivoco. Así que, bueno, tiki. A ver. A Santi no lo vi, ¿eh? César Álvarez. Bueno, a Santi se la perdió porque me parece que no se conectó. Pero Yo Luis, veo el de sistemas. ahí está, sistema GSM. Bien, Santi, bien. Estabas con otro nombre. Buenísimo, listo. Entonces, Marcela, tenés 100 isocoins. Luis Mayola, que creo que se fue. A ver, Luis. No, se me No. apagó la compu, yo volví. Ahí está, bien, Luis, bien. Bueno, Luis, te ganaste, y ya tenías algunos, ¿eh? Te ganaste 50 Pensé que tenía. isocoins y Santi 25. Gente, les voy a mandar un mail certificando este logro, este triunfo, para que después se elijan, tienen algún curso y puedan favorecerse de este descuento, ¿sí? De mi parte nada más, estamos en instancia de consultas, ¿no? Si les quedó alguna pregunta, es el momento por ahí de charlar, de ver Es el qué les parece momento, la sí. norma.
No, de mi lado, primero gracias por el contenido, muy, muy llevadero, así que estuvo muy bien. Me Bueno. llamó la atención cuando diste cuáles empresas, los mayors que están certificados, que OpenAI no estaba certificado. No, OpenAI no estaba certificado. No, todavía no. Y, Todavía y no. me llamó la Anthropic sí. atención. Anthropic Anthropic sí, sí, sí. Y Microsoft y también. Microsoft Y también, que lo tienen sí. bebido, pero si vos usás este, OpenAI no. OpenAI directamente, Todavía no, hay que ver si lo va a certificar. Probablemente no están muy lejos. O sea, es cuestión de tiempo esto. Digamos. O sea, Ujú, van volando todos estos. ujú. Bien, gracias. Bueno, Yo gracias a los que van tengo comentando. compañeros, tengo amigos que están mucho en desarrollo que estaban diciendo hace poquito que dice, me están obligando a la empresa tengo que salir a buscar una computadora para para colgarme un modelo local. Ujú. Salió, ¿por qué? Porque la empresa le está diciendo que no puede utilizar IAs públicas que no sea Copilot. Y dice, tengo un desarrollo que lo quiero hacer con inteligencia artificial, digamos, ya no quiere programar más, digamos, quiere empezar a hacer, digamos, un poco de control de programar y dejarlo que la computadora haga la mayoría, y vos hacer solamente control, y nada, tuvo que salir a comprar compró unas máquinas nuevas que están sacando, unas Ryzen que están sacando, en las cuales le colgás llama CP, que es un proceso, y podés beber una inteligencia artificial. O sea, están todos los modelos de inteligencia artificial, los podés bajar, pero necesitas, en general, una computadora que tenga un gran procesamiento, sobre todo poder de procesamiento de video, o sea, una placa de video, y aparte que puedas meter todo el contenido Sí. digamos, de cosas adentro de la memoria, de una memoria de altísima velocidad, como son las DDR6. O sea, entonces, ¿qué hacen los tipos? O sea, o te compras una placa de DDR6, una 3090, o sea, una placa buena con DDR, con toda la memoria adentro, y lo pones como modelo, o estas nuevas computadoras que ya vienen medio armado para eso. Y están empezando a utilizar eso para suplementar y no tener que utilizar Cloud Code y todo eso, ¿no? Yo le decía, Y- pero escucha, ¿cuánto paga de Cloud Code? $100. Esa máquina llegó 4.000, tenés, digo, 40 meses, ¿no? para cubrirte de costos, digamos. ¿Qué necesitas? ¿Qué tanto necesitas? Digamos, 40 meses esa computadora la va a tener que tirar, digamos, no va a probar. Bueno, no importa. Si es un equipo medio grande, te sirve. me hiciste saltar una pregunta, digamos, porque el otro día vi una noticia de Estonia, digamos, em, que es medio avanzado en lo que es digitalización y todo, digamos, como país el más digitalizado del mundo, está yendo por una iniciativa de dar de alta, darle entidad justamente por el tema de gobernanza de los agentes, ¿no? Porque estamos yendo a un lugar en donde los agentes con autonomía van a poder hacer compras, gestionar, transaccionar, pagar. Toda la trazabilidad de eso, digamos, requiere que eso también hace un contrapunto con lo que es la discusión que tenemos local, digamos, de abrir una Sí, organización que tiene un fin, digamos, el incentivo es fiscal, si se quiere, digamos, atraer inversiones, pero desde el punto de vista de la gobernanza es más complejo, digamos, porque no es tan sencillo. Cada agente que tiene una actividad, una accesibilidad de ciertos datos, tiene que tener un owner, digamos, para poder decir, che, ok, si este agente hizo algo, es como un auto, ¿no? Digamos, vos lo diste de alta, claro. Sí, el auto a quién corresponde, digamos, chocaste a alguien. Bueno, sí, tal cual. pregunta, la 42.001 ¿tiene algún tipo de tratamiento diferente para este tipo de estructura agéntica, digamos, que es un bicho diferente a un LLM per se? O sea, digo, la O norma te es da un, bastante. te da un Te da el marco medio marco, pero abarcativo hay y que. entraría ahí. Sí, digo, si es totalmente agéntica y no hay nadie metido, me parece que no va a poder certificar, va a tener varios problemas para certificarla. No está Claro. permitido eso. O sea, digo, el componente humano es importante.
O sea, una de las partes de la norma en la cual hace mucho hincapié es en el de que tiene que haber un human in the loop. ¿Ok? O sea, tiene que haber un human in the loop, no puede ser todo a lazo abierto. ¿Sí? Eso es medio crítico con eso. Y, a ver, digo, digo, por ahí en contra de las regulaciones que esta idea pretende, que por ahí tienen, digamos, que tienen de crear estas compañías agénticas, digamos, y estas sociedades que son ya totalmente compañías digitales, 100% digitales, es la misma Sigente está sacando que internamente dentro, o sea, sí, está bien, a vos te dejo hacer una cosa así, pero internamente hacia adentro empezamos a regular. Yo quiero saber quién se va a hacer cargo de cada una de las inteligencias artificiales que pongas y quiero ver qué anda. Sí, el gobierno hace poco sacó, en el Ministerio de Cosas, sacó un gemelo digital para poder estudiar el impacto de las ¿cómo se llama? De las políticas sociales. Yo hago una política social y quiero saber qué impacto, se lo pongo al gemelo digital, y el gemelo digital voy a ver cómo reacciona, si esta política social termina funcionando o no termina funcionando. Yo siempre me pregunto, seguramente deben tener algo, y más con esto que estamos hablando ahora, un poco viene de la mano con eso, pero debería haber algún desarrollo o tener una idea de poder entender qué es lo que está haciendo, y que por ahí imagínense que estamos definiendo políticas sociales a nivel nacional utilizando una inteligencia artificial. Si esa inteligencia llega a discriminar, qué sé yo, está mal hecha, por ahí te dice, a Formosa no aplica porque no son del palo, qué sé yo, y ahí tenemos un problema. O sea, esas cosas no tienen que pasar. Un poco la idea de la norma es que eso esté bajo control, ¿ok? Que haya cierto control de todo eso. Entonces, nada. Es interesante cómo lo van planteando. Cómo se va planteando todo esto. Bueno. Bueno, gente, No sé. si no hay más preguntas, cortamos acá. La verdad, gracias por quedarse, gracias por participar. Fíjense ahí eso que armamos. Está bueno para entender si hace falta o no hace falta la IA, como digamos, son 5 preguntas, pero a nosotros nos da una idea y a usted le va a dar una idea clara de el uso que hacen para poder entender si, digamos, que vale la pena o no dentro de la organización certificar o no 42. Bueno, gente, un gusto y bueno, gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, todos los que chicos. se sumaron. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, un gusto. Gracias, igualmente. Luego.